Queridos televidentes, reciban un cordial saludo. Hoy una vez más permitiéndonos llegar hasta cada uno de sus hogares con esa semilla de evangelización llamada Renovando tu Corazón. Juan David, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted. Pablo, un saludo muy especial a usted, a ustedes televidentes. Un saludo muy especial. Hoy nuevamente nos encontramos acá en Renovando tu Corazón con un tema, Pablo, que muy seguramente va a llegar a muchas personas, que nos va a poner muchos interrogantes en nuestra mente acerca de cómo llevamos nuestra vida, nuestro estilo de vida y de qué manera podemos ayudarles a muchas personas, a muchos jóvenes que posiblemente estén pasando o se sientan identificados con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es, Juan David. El tema que vamos a compartir con ustedes, queridos televidentes, el día de hoy es el suicidio, un asesino silencioso. Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos una persona se suicida en el mundo. Quiere decir que estamos hablando de 3.000 personas que diariamente se quitan la vida a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Esta cifra únicamente es superada por la del aborto. Recordemos, Juan David, que cuando hablamos del aborto decíamos de que cada 3 segundos hay 2 abortos practicados en el mundo. Y cada 30 segundos una persona se está quitando la vida. Además, la Organización Mundial de la Salud nos revela de que por cada persona que lleva el suicidio a plenitud, hay 20 intentos que son fallidos. Lo que quiere decir, Juan David, es que es un dato alarmante. A esto le sumamos de que la mayoría de casos se presentan en los países desarrollados. Así es, Pablo, es un dato que nos tiene que poner en alerta a todos nosotros, y más nosotros que estamos acá y tenemos una experiencia con el Señor, porque nos tiene que mover a evangelizar y a llevar un mensaje nuevo, de esperanza a todas aquellas personas que estén pasando por este tipo de situaciones muy difíciles seguramente, y como lo vamos a tratar en el desarrollo del tema, porque cuando una persona ve en el suicidio una opción de salida es porque ya está teniendo algunas dificultades y porque las personas que tiene a su alrededor también estamos fallando en el apoyo que le podemos estar brindando a cada uno de ellos, y el mismo testimonio y cómo estamos mostrando nosotros a Jesús. A lo largo de este programa, queridos televidentes, vamos a conocer cuáles son las principales causas, cuáles son los síntomas, qué dice y qué piensa la Iglesia referente a esta práctica. Y esperamos que esta semilla que vamos a sembrar hoy pues nos ayude a crecer nuestra fe y a valorar más el milagro de la vida. Yo los invito para que pasemos a palabra de vida y ya regresamos con el suicidio, un asesino silencioso. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, repito nuevamente el primer versículo para que prestemos toda nuestra atención. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A usted, televidente, que es padre de familia, seguramente tiene un amor profundo por cada uno de sus hijos. Yo le pregunto, ¿cambiaría usted la vida de ese hijo o de esos hijos que tanto quiere y que tanto ama por rescatar a un delincuente, a un asesino, a un pecador, a un violador, a un ladrón o cualquier otra condición moralmente mala? Seguramente que no lo haría. Pues bien, aquí está la prueba del amor que Dios nos ha dado. Dios ha entregado a su Hijo único, a su Hijo santo, a su Hijo perfecto por todos y cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición. ¿Cuánto pecado hay en cada uno de nosotros? No valemos seguramente mucho a los ojos del mundo, pero sin duda tenemos un gran valor delante de Dios, y por eso ha entregado a su Hijo para que seamos salvados. Y en este versículo encontramos la clave profunda de la salvación. Para ser salvados, lo único que necesitamos es creer. El Evangelio y la Iglesia Católica no nos pide otra cosa. La Biblia no nos está diciendo en el texto que acabamos de leer de que tengamos que ser teólogos para ser salvados. No nos dice que tengamos que vivir en alguna orden religiosa. No nos dice que tenemos que tener pertenencias, posesiones. Es más, no nos habla ni siquiera de qué comportamientos debemos de reflejar o de seguir. Solamente nos hablan de una apertura sencilla en el corazón, y es creer para ser salvados. Y sin duda que nuestra fe es continuamente atacada por los medios de comunicación
Nuestra fe es atacada continuamente por aquellas personas que quieren desviarnos de los caminos o de la voluntad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es muy sencillo ser salvados, simplemente creer, pero ¿cómo nos cuesta creer? Sin duda somos como Santo Tomás, que decimos hasta no ver, no creer. Y continuamente estamos retando a Dios y continuamente estamos limitando su voluntad, su poder, su amor. Es un acto demasiado simple y demasiado sencillo a los ojos humanos. Simplemente creer. Creer que Jesucristo vino para salvarnos. Creer que en Jesucristo está la salvación de nuestra alma. Creer que en Jesucristo hallamos felicidad y plenitud a nuestra vida, a nuestra existencia. Querido televidente, yo le pregunto a usted qué tanto cree. Y en la medida que usted se responda qué tanto cree, usted pues mismo se dará cuenta de qué tan cerca o qué tan lejos está de la salvación. Muchas veces no creemos en Dios. Muchas veces renegamos de su existencia, dudamos de ella, por lo que leemos en las noticias, por lo que leemos en el periódico, en un artículo. Yo le invito, querido televidente, a que cualquiera que sea su condición, simplemente crea para que alcance la plenitud de su vida y para que alcance la salvación que Jesucristo ha venido a traernos. No conozco ningún crucifijo donde Jesús esté con los brazos cruzados, con los brazos cerrados. Al contrario, Jesucristo está allí en la cruz con los brazos abiertos, esperando por ti y por mí. Y lo único que pide es que simplemente tú creas, le entregues tus pecados y disfrutes de toda la gloria y las bendiciones que tiene para ti y para mí. Me has sentido sin confianza, me has sentido como si fallas, me has sentido sin esperanza, me has sentido... Una de las causas que llevan a las personas a pensar o tener como una salida al suicidio es un trastorno bipolar o un trastorno límite de la personalidad. Hay personas que llevan unas emociones o sentimientos encontrados constantemente, que en algunos momentos se sienten bien, en otros momentos tristes. Entonces esta inestabilidad emocional o sentimental hace que estas personas tiendan a ver en el suicidio una salida para sentirse más tranquilas y encontrar cierta paz en su interior. Otra de las causas que encontramos para que una persona pues tome la decisión de atentar o de terminar contra su propia vida hace referencia a la depresión, entendiendo la depresión como el desgano de vivir, como la pérdida por el sentido total y completo de la vida. Conocemos, Juan David, sin duda a nuestro alrededor personas que aparentemente son felices, aparentemente lo tienen todo, pueden tener un título, una carrera, o pueden tener una familia, un hogar, una relación estable, pero aún en su interior encontramos que hay una profunda soledad, una profunda amargura. Otra de las causas que hemos encontrado por la que las personas ven en el suicidio pues una salida es la dependencia del alcohol o de las drogas. Vemos que muchas personas hoy en día se vuelven dependientes del alcohol, de las drogas, y esta dependencia hacia ellas hace que se creen muchos vacíos en su interior y llega un momento en el que ya ni siquiera el alcohol, las drogas van a llenar estos vacíos, van a hacer que se sientan bien y llenos o en un estado, entre comillas, de felicidad que les puede causar el alcohol o las drogas, y puede llevar a que estas personas que están inmersos en estos vicios pues vean como una salida mejor el suicidio, como una alternativa mejor a estar inmersos en algo que no les está generando ya felicidad, que no les está generando nada más en sus vidas. Otra de las causas que encontramos, Juan David y queridos televidentes, hace referencia al nivel de estrés que se maneja actualmente. Y acá dentro del estrés pues cabe también mencionar un poquito los problemas financieros o muchas veces las relaciones de pareja. Vemos como una persona, Juan David, termina una relación de muchos años, pues muchas veces se cree incapaz o cree que es imposible continuar su vida si esta persona no está, si la relación no funcionó. Y muchos de ellos, algunos atentan contra su expareja, otros muchas veces terminan atentando contra sí mismos. Vemos, Juan David, como en las noticias encontramos algunos casos en los que por celos muchas veces la persona atenta contra su pareja y después de matarla pues termina también suicidándose. Y a nivel financiero vemos cómo, Juan David, cada vez las personas pues tienen más deseos del tener, del poseer, del placer. Y vemos cómo esta tentación lleva a muchas personas a un desespero total. Y cuando pues no se tiene la capacidad para cumplir con una obligación financiera, cualquiera que sea, muchas veces estas personas también terminan atentando contra su vida. Bien, otra de las causas principales también por las que las personas ven en el suicidio una salida, una alternativa diferente, es porque se sienten muchas veces avergonzados, culpables, o se sienten como una carga para las demás personas, inclusive muchas veces a nivel familiar.
Muchas de las personas, generalmente jóvenes, se sienten como una carga en su familia, sienten que ya no son aceptados en su familia, en un núcleo de amigos, inclusive en un noviazgo, como lo mencionaba ahorita Pablo, y esto puede hacer que las personas sientan un síntoma o un sentimiento de rechazo ante la sociedad. Mi Juan David, también lo decía usted referente a ese rechazo, y es muy importante acá el respeto que tengamos por las demás personas. ¿Cuántas personas se sienten rechazadas por su creencia religiosa, por su condición sexual, afectiva, por su nivel económico? ¿Cuántas veces muchas personas, pues, rodeadas de otros cientos, de otros miles de personas, se sienten profundamente solos, porque no hay una comunicación profunda con alguien? Acá Juan David, pues, cobra un gran sentido el tema de la evangelización que se hace desde la Iglesia Católica. Cómo la persona, independiente de su condición, pues siempre va a tener el amor de Dios en su vida. Y una persona que se sienta amada por Dios, pues jamás va a terminar atentando contra sí mismo, porque reconoce que no es dueño de su propia vida, sino que es administrador de la misma. Así es, Pablo. Otra de las causas, entonces, para terminar de pronto este bloque, Pablo, y pasar a la siguiente sección, es que hay muchas personas sienten una profunda soledad. Hoy en día muchas personas entran en profundas soledades, entran en profundos sentimientos de rechazo, como lo decíamos ahorita, y esto hace que en esa misma soledad las personas pues, no vean otra alternativa que suicidarse. Hoy en día muchos de nosotros fallamos como cristianos porque no acompañamos a las personas que sienten vacíos en su vida. Esos vacíos de soledad, sentimientos encontrados, hacen que muchas personas encuentren en el suicidio una alternativa mejor, porque no encuentran un apoyo, una aceptación en un núcleo, Pablo, un núcleo familiar, de amigos, y se sienten completamente solos. Inclusive, muchas veces pueden tener muchas personas a su alrededor, pero la falta de Dios hace que se cree en su corazón, en su interior, un vacío y una soledad inmensa que los lleva a optar por el suicidio. Yo los invito, televidentes, en estos momentos vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que dice la gente, en la que estaremos interrogando sobre precisamente esto, por qué las personas se suicidan. ¿Qué tal, amigos de Renovando tu Corazón? Hoy nos vamos a ir a preguntarle a la gente en esta sección por qué creen que las personas se suicidan. Vamos a escuchar sus respuestas. Porque pues están aburridas, tienen problemas y pues mi mamá me ha dicho que porque son personas alejadas de Dios. Pues porque falta fe, porque se ahogan, digamos, en sus problemas, no confían en quizás sus capacidades de salir adelante. Por eso lo hacen y pienso que son personas vacías, que no tienen a Dios en su corazón. Es importante tener en cuenta que al uno suicidarse pues no es la mejor solución y que pues hay que tener en cuenta que en esa vida nada es fácil y que hay que luchar para todo y que hay personas que de verdad nos quieren y que es la mejor solución, que para ellos el suicidarse no es en realidad la mejor, que en realidad están cometiendo un gran error y no es la mejor solución. Pues creo que de pronto por situaciones malas que uno pasa en la vida, no, porque muchas veces hay gente que se enamora de los demás, bueno, diciéndolo desde ese estilo de tan, y se suicida por otro, porque la situación económica no es la mejor, o bueno, por muchas cosas. Las personas se suicidan porque realmente no tienen a Dios en su vida. ¿Y qué se les recomienda? Que se acerquen a Él, que se acerquen a personas que les puedan hablar sobre Él, para que realmente sepan cuánto vale la vida. Pues yo creo que el suicidio es un fenómeno que está bien presente en nuestra sociedad porque estamos llenos de muchas cosas que nos rodean y que pueden causar en el corazón que le perdamos el sentido a las cosas. Creo que el suicidio es una causa de estar tan llenos de mucho, pero vacío el corazón de lo que verdaderamente importa, que es Dios. Y creo que la recomendación es aprender a vivir de lo esencial. Dios es lo esencial del corazón y lo único que puede dar sentido. Los amigos, la familia, las personas desilusionan, pero Dios es el único que no falla. Por eso cuando uno pone la confianza en Dios, que nunca falla, pues no tendremos por qué desilusionarnos, y no creo que haya un motivo para dar de esa decisión de suicidarse. Al cerrarse desde su corazón y mente, no le encuentran sentido a la vida y piensan que una forma de solucionar y de no estar en este mundo es quitarse la vida, pero corren un riesgo, el riesgo de no ser amados y el riesgo,
de tampoco amar. Nosotros hemos sido creados para el amor y por lo tanto quien se suicida se cierra a ese amor que desde el inicio Dios le ha brindado. No le encuentra sentido a la vida y se cierra en sí. Hay una respuesta que está en la misma palabra de Dios y yo creo que es porque se les cierra el horizonte, como a Judas Iscariote, que se le cerró el horizonte y se suicidó. La misma palabra de Dios lo trae, él no supo abrirse a la misericordia de Dios, se le cerró el horizonte y su mente se ofuscó de tal manera que no tuvo otra salida y esa fue la única que encontró y pues como sabemos no es la más afortunada, pero no juzgamos las personas que se suicidan, sino que, yo no las juzgo, sino que a mí me parece que es que se les cierra el horizonte, no hay hacia dónde seguir y por eso toman esta determinación. El suicidio muchas veces se da por la depresión que pueda tener una persona, por la soledad que en sí misma pueda encontrar. Aún estando delante de muchas personas puede sentirse sola y vacía. Entonces el alto índice de depresión en la adolescencia ocasiona que eso pueda llegar a ser un suicidio en cada uno de ellos. Pues yo pienso que el suicidio se da por problemas familiares, depresiones y no estar seguro de sí mismo. A veces escribo de la vida pero no me sale nada y pienso en los problemas que nunca tienen paradas. La muerte de un ser querido también juega un papel importante en el comportamiento y en la decisión que tome una persona referente a cómo manejar su vida frente a la partida de este ser que tanto ha querido. Muchas veces, Juan David, pues encontramos personas de que son demasiado apegadas a su pareja, llámese esposo, novio, novia, a sus hijos, a su abuelo, a un tío, a un primo, a un hermano. Y esta dependencia, Juan David, pues digamos que es contraproducente cuando no se sabe manejar emocional ni afectivamente, porque creemos que si esa persona no está, pues nuestra vida no va a tener sentido. Es decir, que estamos depositando todos los motivos para vivir en una sola persona. Y eso, Juan David, se convierte muchas veces en un error muy grave. Así es, Pablo. Otra de las causas por las que muchas personas entran en suicidio es a causa de enfermedades físicas graves, la que muchas veces inclusive llamamos como enfermedades terminales. Y aquí podríamos inclusive hablar de otro tema que es muy amplio, muy general y muy seguramente tendremos un programa destinado para esto, que es inclusive acerca de la eutanasia. Muchas personas se ven en un estado de enfermedad muy crítico, cuando les anuncian una enfermedad terminal, cuando ven que ya han perdido las fuerzas, pues sienten el deseo inclusive de suicidarse. Y aquí podríamos inclusive hablar, Pablo, del suicidio asistido, cuando buscan ayuda de otras personas que les ayuden a suicidarse. Hay algunas personas que brindan la posibilidad para que las personas se suiciden, brindan los elementos sin vincularse en el suicidio. Simplemente dan el apoyo, la ayuda en los elementos que necesiten, pero simplemente las personas se suicidan solos. Encontramos también, Juan David, como desde la psicología y como desde la renovación carismática, cuando hablamos del tema de sanación interior, encontramos algo muy interesante. Y es de que una persona que en su momento intentó desde el vientre, por su padre o por su madre, intentó ser abortado o abortada, pues esa persona va creciendo con esa información en el subconsciente. Y con el pasar de los años, esa persona tiende a despreciar su propia vida. Y muchas de estas personas que intentan suicidarse es porque muy posiblemente, no todas, pero sí la gran mayoría, fueron víctimas de un posible intento de aborto. Así es, Pablo. Ahora que ya hemos pasado por todas estas causas que producen el intento de suicidio en las personas, pues ¿qué tal entonces, Pablo, si empezamos a tocar los síntomas para que podamos identificar las personas o las posibles personas que puedan intentar suicidarse? Hablamos de que en los síntomas podemos identificar en las personas cuando pueden intentar suicidarse. Uno de los síntomas que podemos identificar en las personas tendientes a suicidarse es cuando tienen alguna dificultad para concentrarse o pensar claramente. Obviamente no vamos a ir a un extremo de que una persona que está estudiando no se puede concentrar, entonces ya va a pensar que se va a suicidar. No podemos ser extremistas, pero puede ser un síntoma cuando una persona muy seguidamente, muy constantemente ya tiene dificultades para concentrarse, para pensar seguidamente en algo, pues va a tener un sentimiento encontrado, o a un sentimiento, una emoción por dentro de sentirse inútil, porque no se puede concentrar en algo, y es allí donde este síntoma puede llevar o podemos identificar en una persona como posible suicidio. Otro de los síntomas que podemos encontrar en una persona que quiera atentar contra su vida
es el cambio repentino de regalar sus pertenencias, sus bienes, sus propiedades, de cualquier valor económico que sea. Una persona que de un momento a otro pues tenga esta actitud de empezar a regalar todo, entre comillas, como de dejar todo organizado, es porque muy posiblemente en su interior está planeando su partida, su muerte. Entonces, Pablo, claro que no podemos de nuevo ser extremistas. Hay personas que por un encuentro personal con el Jesús, pues con el Señor, pues simplemente empiezan a regalar todas sus pertenencias y están en un encuentro personal con el Señor. Hay que saber identificar todos estos síntomas y pedirle al Señor sobre todo mucho discernimiento en cuanto a este tipo de acontecimientos o síntomas que vemos en las personas. Otro de los síntomas es cuando las personas empiezan a hablar, o empezamos a escuchar en las personas acerca de una posible marcha, de alejarse, cuando algunas personas empiezan a hablar de dejar todo organizado. Hay personas que empiezan a organizar todo, bueno, yo voy a organizar toda mi familia, dejar muchas cosas, porque yo me voy a marchar, porque yo me voy a ir lejos. Este tipo de personas pues empiezan a organizar con un sentimiento o un pensamiento de querer suicidarse en un futuro. Empiezan a organizar y a planear su muerte, dejando todo organizado y inclusive muchas veces incitan en las conversaciones de que se van a marchar y tienen que dejar todo organizado. Los cambios repentinos en el comportamiento de una persona, en su forma de expresarse, en su forma de pensar, en su forma de ver o de vivir la vida, también puede, Juan David, pues, darnos indicios de que esta persona en su interior tiene ese deseo profundo de cortar su propia vida, su propia existencia. Yo los invito, queridos televidentes, a que pasemos a este video y al regreso continuamos con el suicidio, un asesino silencioso, aquí en Renovando tu Corazón. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque
nunca tienen paradas introducen. Otro de los síntomas que podemos identificar en las personas tendientes al suicidio es la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban mucho. Muchas personas pierden el interés o dejan de disfrutar muchas actividades que antes con frecuencia realizaban, disfrutaban y gozaban mucho, y que hoy en día pues ya han perdido el interés, o cuando lo hacen pues ya no lo gozan de la misma manera. Otro de los síntomas que podemos encontrar en una persona es cuando hay un exceso en el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, de drogas alucinógenas. Cuando una persona ya empieza con esos hábitos destructivos, cuando David pues está dando indicios de que no valore, de que no acepta, de que no quiere su propia vida. Otro de los síntomas que podemos identificar también en las personas es el alejarse de los amigos o el deseo de querer estar solo, de no querer salir. Muchas personas antes compartían con muchas personas, en un círculo de amigos, solían salir mucho con personas, y de un momento a otro, repentino, pues empiezan a querer estar solos, a alejarse de los amigos, a quedarse encerrados en casa. Ese tipo de personas tienden también a tener un sentimiento de suicidarse. Existen también a nuestro alrededor personas muy perfeccionistas. Cuando una persona de estas tiene una dificultad en el colegio, a nivel académico o en su desempeño laboral, profesional, en el trabajo, pues muchas veces esas personas que tienden a ser tan demasiado, que buscan ese perfeccionamiento continuo y tienen una dificultad, muchas veces no saben afrontarlo y piensan que el mundo se va a acabar, y muchas veces estas personas terminan destruyéndose. Así es. Otro de los síntomas es cuando vemos que las personas empiezan a hablar acerca de la muerte, empiezan a tener conversaciones, inclusive muchas veces declarando que quieren morirse. Cuando vemos este tipo de personas que empiezan a tener este tipo de conversaciones, a anunciar el sentido, el sentimiento, el deseo de morirse, pues este tipo de personas tienden con mayor facilidad a querer suicidarse, porque ya hay un deseo o un pensamiento que va a empezar a crecer en la mente de este tipo de personas. Cuando una persona continuamente habla sobre su sentimiento de desesperación o sentimientos de culpa, es posible que esté concibiendo en su mente o en su pensamiento la idea de atentar contra su vida. Porque es importante recalcar que aquella persona que atenta contra su vida, en lo más profundo de su corazón, lo que está pensando es que va a terminar haciendo un favor a los demás. Porque muchas veces se sienten culpables, muchas veces sienten que le están haciendo daño a otras personas con su existencia o con sus actos. Y toman esta decisión pensando muchas veces de manera irónica en el bienestar de los demás. Otro de los síntomas que podemos ver en las personas es cuando empiezan a tener cambios en los hábitos alimenticios o inclusive también de sueños. Muchas personas ya empiezan a tener insomnio, por decirlo de alguna manera, y en las noches ya no duermen, tienen pocas horas de dormir en el día, empiezan a cambiar, a tener un cambio muy brusco en la forma de alimentarse, en los horarios alimenticios, y estos síntomas pueden hacer que las personas también tengan ese sentimiento, empieza a crecer un sentimiento de querer suicidarse. Y también personas que preparan diferentes formas o maneras de quitarse la vida. Muchas veces cuando se adquiere un arma de fuego, cuando se compran elementos cortopunzantes, cuando se compran pastillas o medicamentos que terminan en un momento en un consumo excesivo, terminan destruyendo la vida. Estos son algunos de los síntomas que podemos nosotros a simple vista detectar en el comportamiento de las personas más cercanas con las que convivimos, y muchas veces, Juan David, pues son síntomas que pasan desapercibidos y que nos parecen normales. Es más, muchas veces ni los alcanzamos a identificar en las personas. Los invito, queridos televidentes, a que vamos en este momento a nuestra sección En el Corazón de María, y ya continuamos con qué dice y qué piensa la Iglesia sobre la práctica del suicidio. ¿Qué tal, queridos televidentes de Renovando tu Corazón? Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes en esta sesión En el Corazón de María. El día de hoy nos acompaña Cristina, nuestra coordinadora de la escuela de acá de La Ceja, quien viene a compartir con nosotros un poco sobre el tema, el suicidio. Un saludo muy especial para ti, Cristina. Buenas tardes para todos ustedes, queridos televidentes, en el día de hoy. Un abrazo y Dios los bendiga. Bueno, ya hablando y entrando un poco en lo que es el tema del suicidio, quiero compartirles un relato, una historia que, indagando para este programa, me encontré. Nos habla sobre 3 jóvenes que eran drogadictos y que fueron excluidos de un barrio en el cual habitaban, puesto que eran personas que generaban pleitos, eran personas demasiado agresivas y eran personas que no encajaban de alguna manera dentro de esa cultura que manejaban en el barrio.
según lo expresado por los habitantes del mismo. Ellos, en vista de que notaban que eran rechazados, que las personas no les hablaban porque de alguna manera sentían fastidio o algo similar frente a ellos, tomaron la decisión de quitarse la vida. Es decir, un día los tres, llenos de vacío, de soledad, de angustia y de oscuridad, se acercaron a un arroyuelo donde decidieron lanzarse con el fin de quitarse la vida. Sin embargo, la primera vez que lo intentaron sucedió algo bastante extraño, y fue de que en medio de la tormenta y las olas que provocaban, ellos fueron llevados a la orilla y no les pasó nada. Uno de ellos recordó que llevaban puestos una medalla de la Virgen y recordaban mucho lo que expresaban algunas mamás, que era una protección que siempre los iba a guardar, que siempre iba a estar pendiente de ellos. Entonces tomaron la opción de quitársela, menos uno de ellos, que recordaba con mucho aprecio el momento en que su mamá le había regalado dicha medalla. Es así como los dos jóvenes que decidieron quitarse esa medalla se lanzaron al río y perdieron la vida. El otro entró en un momento como de reflexión. Recordó que aún a todos los problemas que tenía, existía una madre llamada María que siempre estaba con él, que lo protegía. A una de sus cosas negativas, a una que no era un chico, por decirlo sano totalmente, recordaba todo el amor que la Virgencita María había derramado sobre él. Es de esta manera como quisiera preguntarte, Cristina, ¿de qué manera puede influir la sociedad en este tipo de decisiones? Yo creo, Johnny, queridos televidentes, que de cierta manera la sociedad tiene una gran influencia sobre las vidas de muchos de los jóvenes y de ciertas personas. Tú lo mencionabas ahora muy bien y hablabas de cómo eran jóvenes drogaditos que en medio de su desespero, señalamiento y de cierta manera todo lo que podían entrar en juzgarlos, ellos tomaban esa decisión, y de cierta manera algunas de esas mismas causas por las cuales muchas personas pueden entrar a suicidarse es la misma ausencia de Dios. Es algo que no es muy notorio, que de cierta manera es muy silencioso, pero es por los mismos vacíos que se pueden generar en esa persona. Aunque también, Jorlen, y en el día de hoy yo pensaba mucho de que los jóvenes se pueden suicidar muchísimas veces por las mismas depresiones y por la misma soledad que pueden sentir. Hay jóvenes que inclusive estando alrededor de muchos lugares sienten esa misma soledad, el sentirse señalados y juzgados por una sociedad que simplemente se quedan conceptos y en apariencias, no van más allá de lo que pueden estar experimentando o viviendo cada uno de ellos. Es muy cierto, Cristina. Es por eso que yo quisiera decirle a ustedes, televidentes, que a veces es necesario ir más allá de lo que vemos. Pues nosotros no conocemos las realidades de las personas que de una u otra manera están pensando en esto de suicidarse. Hay algo muy particular, y es que siempre se dice, el que mucho habla, poco hace. Y hay personas que le dicen a uno, me voy a suicidar, quiero matarme, quiero acabar con mi vida. Y uno dice, no, este habla y habla, pero en realidad nunca lo hace. Pero quiero decirles que hay que tener mucho cuidado con esas personas, pónganles atención, traten de escucharla, vayan más allá de lo que pueden estar viendo. Cristina, ¿qué mensaje le dejarías tú a aquellas personas que de pronto tienen ese pensamiento, que no tienen una motivación alguna para seguir viviendo? Yo creo, y de experiencia propia, que cuando uno lo hace en su momento es de valentía, pero es una valentía llena de cobardía. Yo los quiero invitar a que tengamos un encuentro con Jesús, a que creamos en cada uno de nosotros, en que no importa muchas veces lo que la sociedad o lo que muchísimas personas digan de nosotros. La autoestima crece del amor propio que cada ser humano se tenga. Cada uno tiene un valor inigualable y cada uno no es por lo que las demás personas digan, sino porque lo que en realidad creen que son. Bueno, queridos televidentes, es así como llegamos al final de una nueva sesión en el Corazón de María. Sin antes recordarle que sería provechoso, ¿por qué no regalarle unas 50 rosas de María a esas personas que de pronto conocemos que están pasando por situaciones muy difíciles o que de una u otra manera sí cometieron el error de suicidarse porque no tenían una motivación? Es así, queridos televidentes, como llegamos al final de una nueva sesión en el Corazón de María. Yo los invito para que ustedes ofrezcan las 50 rosas de María por aquellas personas que de pronto conocen que tienen un pensamiento suicida y también por aquellos que cometieron el error de llegar hasta este punto. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. A veces escribo de la vida
pero no me sale nada y pienso en los problemas que nunca tienen paradas, introducen. Bien televidentes, en este último bloque de nuestro programa Renovando tu Corazón, al tocar el tema del día de hoy, el suicidio, un asesino silencioso, pues vamos a hablar sobre lo que piensa la iglesia acerca de este tema, sobre el suicidio. ¿Qué piensa la iglesia sobre las personas que se suicidan y sobre las personas que intentan suicidarse también? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2269, habla precisamente y hace referencia al quinto mandamiento de la ley de Dios sobre no matarás. Y habla en este numeral, el Catecismo de la Iglesia Católica, de que este quinto mandamiento prohíbe toda provocación o intención de muerte de las personas. Nosotros tenemos que reconocer el sentido de la vida de nosotros. El primero de los mandamientos habla de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, pues tampoco podríamos amar a los demás. Y es en este sentido donde nosotros tenemos que reconocer el valor de la vida de cada uno de nosotros, reconocer ese sentido de vida y aceptar y reconocer este mandamiento, el llamado que nos hace la iglesia a todos nosotros a respetar la vida. La iglesia también se pronuncia de manera radical frente al respeto por la vida propia y la de los demás. En el Catecismo, en el numeral 2280, dice de manera textual: cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado, no disponemos de ella. Acá queda evidenciado cómo la iglesia pues defiende y siempre va a defender la vida en todas sus formas. Por eso la iglesia dice no al aborto, no a la eutanasia, no al suicidio, no al homicidio. Y referente a que somos administradores de nuestra propia vida, quiere decir de que no somos dueños de nuestra existencia. Juan David, si nosotros estamos en este momento de la historia y en este punto del planeta, es porque Dios lo ha querido. Porque cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, queridos televidentes, somos obra de Dios. Nosotros no estamos en este punto del planeta porque somos obra y fruto de la casualidad o del azar. No, somos la obra más perfecta que Dios ha creado. Si revisamos o leemos el libro del Génesis, vemos como el ser humano es la creación perfecta de Dios. Es como el culmen de su creación. Y Dios todo lo ha creado para colocarlo a nuestro servicio. De ahí, Juan David, ese llamado que hacemos desde acá, desde Renovando tu Corazón, a defender la vida, a que la amemos, a que la valoremos, a que la respetemos. Creemos muchas veces de que únicamente es pecado cuando yo atento contra la vida de mi hermano. No, también es pecado cuando yo atento contra mi propia vida porque estoy destruyendo directa e indirectamente un regalo de Dios. Estoy interrumpiendo la obra de sus manos. Así es. El Catecismo de la Iglesia Católica también hace referencia a todas aquellas personas que se han suicidado. Y esa referencia en el numeral 2283, que lo voy a leer también textualmente: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Nosotros no podemos desesperar, como dice el Catecismo, no podemos dudar o no podemos juzgar a este tipo de personas que se suicidan. No sabemos nosotros el destino de las almas de estas personas que se suicidan, que caen en el suicidio, que atentan contra su vida. Solamente Dios, en su misericordia, en su amor, sabrá el juicio que le ha dado a estas almas que se suicidan. Por eso nosotros no podemos caer en juzgar a este tipo de personas y, por el contrario, unirnos a la iglesia en oración por este tipo de personas para que puedan obtener la salvación. Nosotros sabemos que Jesús murió por salvación de todos nosotros, sin excepción alguna. Entonces no podríamos decir que una persona que se suicidó pues está en el infierno, que ha sido condenada. No podríamos asegurar eso en ningún momento, porque el mismo Catecismo de la Iglesia Católica lo dice. No sabemos si Dios le brindó oportunidad alguna de tener algún arrepentimiento en el hecho de su muerte. Bien, Juan David, y acá vale la pena hablar y mencionar, como lo hacíamos al principio de nuestro programa, sobre el acontecimiento que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos 3 y 8. Encontramos de manera textual la siguiente expresión: entonces, él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Acá hacen referencia a la decisión que toma Judas una vez que traiciona al maestro y reconoce su pecado, reconoce su falta. Juan David, sin duda que la página más bella de todo el Evangelio y de toda la Biblia
Se pudo haber escrito si Judas lo hubiera permitido, si Judas lo hubiera querido. Seguramente Juan David, que si Judas va y busca al maestro para pedirle perdón, estamos seguros, Juan David, de que Jesús le habría perdonado el hecho que lo haya vendido como un esclavo a las autoridades religiosas y romanas de aquella época. Pero no, este hombre lo que hace es que desconfía de esa misericordia infinita de Jesús. Más aún, no sabemos qué ocurrió en su interior. No sabemos el texto, no nos dice el qué pensó o el qué sintió. Simplemente nos narra de que cortó su propia existencia. Pero no podemos nosotros juzgar si fue condenado o no lo fue, porque la misericordia de Dios es infinita y no nos corresponde a nosotros como humanos poner límites a su infinito amor y a su infinita misericordia. También es importante, Juan David, compartir este punto. Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado suicidio asistido significa hacerse colaborador y cómplice del suicidio. Muchas veces personas, familiares o amigos, personas cercanas que tienen esa idea de suicidarse, cuando nosotros la estamos alimentando, le estamos apoyando la toma de aquella decisión, estamos, Juan David, también cometiendo un pecado, porque estamos apoyando a otro a la destrucción de la vida. Decía San Agustín de manera textual: no es lícito matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir, para librar con un golpe el alma de aquellos dolores que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse. Sin duda que a nuestro alrededor encontramos personas que en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, en medio de un diagnóstico médico, pues no tienen ninguna posibilidad, ninguna esperanza. Pero aún allí, en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor, de esa angustia, estamos llamados a respetar y a conservar la vida para el momento en que Dios quiera llamarnos de este mundo a su presencia. No nos corresponde a nosotros interrumpirla. Es una ley natural que Dios ha dado. Entonces la invitación, queridos televidentes y Juan David, pues es a que respetemos la vida propia y la vida de los demás. Muy bien, yo los invito en estos momentos, pasemos a la siguiente sección, Huellas de Santidad, y al regreso ya concluiremos con el programa del día de hoy. Sandra, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en Renovando tu Corazón. Como bien sabemos, el tema del día de hoy es un poco triste, pero es aún más triste saber que es algo tan usual en nuestra sociedad y que no nos damos cuenta. Es por eso que en el día de hoy les hablaremos de Nuestra Señora del Pozo, una virgen que es para aquellas personas que se encuentran deprimidas y angustiadas. Así es, Daisy. El obispo de la diócesis de Zárate en Argentina exaltó la existencia y la vida de esta santa, la cual es la patrona de las personas que sufren y las personas que viven deprimidas. Muchas veces nos acostumbramos a recurrir a un santo o a una virgen para interceder por nuestras angustias, por nuestros problemas, por nuestra salud, por un familiar o por tantas cosas que pueden sucedernos, o simplemente porque nos acostumbramos a orar. Y a veces desconocemos que existe esta patrona para estas personas que siempre viven angustiadas, y ella se llama Nuestra Señora del Pozo, como tú ya lo has mencionado. Claro que sí, Sandra, pues esta virgen, como todas sus historias, es una historia realmente hermosa, la cual sucede en Roma. Esta virgen está pintada en la baldosa de una piedra en la casa de un cardenal, el cual vivía en Roma. Se dice que un día un empleado que vivía allí en la casa arrojó la piedra al pozo porque tenía rabia y odio en su corazón. Cuando la lanzó, inmediatamente se empezaron a escuchar unos ruidos y el cardenal se acercó allí para ver qué era lo que sucedía. Cuando se acercó, las aguas se estaban turbando y resulta que la piedra estaba saliendo a la superficie y estaba flotando. Para él esto inmediatamente fue un milagro, porque él decía que fue algo que realmente rompió las leyes físicas. ¿Y qué es lo que nos dicen las leyes físicas? Que cuando un objeto pesado es lanzado al agua, lo más normal es que se vaya a lo profundo, y con esta piedra no sucedió esto. Por el contrario, quedó flotando allí en el agua. Por eso para él esto es un milagro, pero más que un milagro es un mensaje que nos quiere decir la Virgen. Y es que cuando aún estemos hundidos y en lo más profundo por todo el odio, por la tristeza que tienen las personas hacia nosotros y que nos quieren ver realmente hundidos y en lo más bajo, nosotros debemos resurgir
y salir a la superficie. Nosotros debemos levantarnos, así caigamos una y 1000 veces, así como sucedió con esta piedra de la Virgen. Esta historia data pues del siglo XIII y esta advocación es del año 1256. La imagen real, es decir, la piedra con el rostro de la Santísima Virgen, está en la parroquia, en el templo de Santa María en Roma. El obispo reconoce la necesidad pastoral de afrontar con esperanza y con fe este panorama de angustia, de tristeza y de desolación que viven muchos hermanos nuestros, incluso muchas personas que son cercanas a nuestras vidas. Él, en una carta que escribe a todas estas personas angustiadas, les recuerda que la alegría cristiana es el fruto de esa esperanza y de esa confianza en el amor de Dios, y que esta alegría es una anticipación de la gloria del cielo. Bueno, Sandra también reconoció que la esencia del sufrimiento está en la desintegración del ser, que es normal que cada vez que pasemos por situaciones difíciles, nosotros suframos una desintegración total de nuestro ser. Precisó que la depresión como estado patológico se pierde toda alegría y toda satisfacción. La Virgen del Pozo fue solemnemente coronada el 20 del año de 1852. Ya para terminar, queridos televidentes, queremos pues repetirles el mensaje que no les decimos nosotros, sino que nos quiere decir la Santísima Virgen. Y es que aunque nos encontremos hundidos por tantas adversidades que suelen suceder en nuestras vidas, problemas, dificultades, tristezas, resurjamos ante ellos, estemos siempre en la superficie y siempre que caigamos, pues vamos a levantarnos. Así es, Daisy. Esa es la invitación, queridos televidentes, para que a pesar de nuestras angustias, de nuestras tristezas, pues siempre tengamos confianza en las personas que oran por nosotros y también en Nuestra Señora del Pozo. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sección de Huellas de Santidad y deseándoles que Dios los bendiga. Bien, televidentes, hemos llegado a nuestra sección en intimidad con el Creador. Qué rico que el día de hoy le pidamos al Señor y oremos por todas aquellas personas que han intentado suicidarse, por todas aquellas personas que sienten vacíos en su corazón y que están creando en su interior un sentimiento hacia el suicidio. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por el don de la vida. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado vida a través del Espíritu Santo, porque por la pasión de tu Hijo Jesucristo podemos encontrar salvación y perdón a nuestros pecados. Te doy gracias, oh Padre Celestial, por las bendiciones que nos regalas a diario. Y en estos momentos te quiero pedir y entregar a todas aquellas personas que han intentado suicidarse, Señor. Yo te pido que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia alcance la vida de todas aquellas personas. Yo te pido, oh mi amado Jesús, que tu presencia amorosa y misericordiosa llegue delante de cada uno de ellos y colma sus corazones con tu presencia y con tu amor. Que ellos experimenten, Señor, un encuentro personal contigo, que los llene y los mueva, Señor, cada momento a amarte y a enamorarse de ti. Que ellos puedan encontrar un sentido verdadero de vida. Que ellos puedan encontrar, Señor, cómo en ti y en tu presencia el sentido de su vida puede cambiar, cómo su vida puede dar un giro completo y verdadero. Oh mi amado Jesús, yo te pido que tengas misericordia de todas las personas que han intentado suicidarse, Señor. Yo sé, Señor, que tú conoces lo más profundo de sus corazones. Tú conoces, Señor, las realidades, situaciones, circunstancias que los ha llevado a tener esta actitud contra su propia vida. Y te pido, Señor, que tú seas quien lleve un sentido de vida nuevo a cada una de estas personas.
Te entrego también, Señor, a todas las personas que tienen vacíos en sus vidas, en sus corazones, Señor. Te entrego a todas las personas que estén pasando por un momento de soledad profundo. Te entrego a todas las personas que estén pasando en estos momentos por alguna enfermedad crítica en su vida. Yo te pido, Señor, por cada una de ellas, no permitas, Señor, que pierdan la esperanza de vida. Y por el contrario, que encuentren en ti, Señor, el verdadero apoyo y sentido de vida, Señor, que todos nosotros necesitamos. Que puedan tener y experimentar un deseo profundo de encontrarse contigo, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir un deseo profundo en su corazón de amarte y enamorarse de ti. Te entrego, Señor, también el alma de todas aquellas personas que se han suicidado. Te pido que tengas misericordia, Señor, de todas estas almas. Tú conoces, Señor, las situaciones, realidades, sentimientos o emociones que los llevaron a tener este acto contra su propia vida. Te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos y no les niegues la posibilidad de contemplar la luz de tu rostro, de contemplar la grandeza de tu reino. Te pido que tengas misericordia de cada una de estas almas, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y a nosotros los que hemos tenido un pequeño o un encuentro contigo, Señor. Enamóranos cada vez más de ti y mueve nuestro corazón a anunciarte. Mueve nuestro corazón, Señor, a transmitir esta experiencia personal que hemos tenido contigo. Mueve nuestro corazón, Señor, a amar a todas estas personas que necesitan de ti, a mostrar tu rostro alegre, gozoso, a mostrar, Señor, tu experiencia amorosa y misericordiosa en todos los lugares en donde nos encontremos. Muy bien, queridos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa Renovando tu Corazón. Ya con el tema del suicidio, un asesino silencioso. Nos queda entonces ya, Juan David, concluir el tema del día de hoy. Queridos televidentes, no queda más que decirles que aunque tenemos más medios de comunicación, tenemos menos comunicación. Y muchas veces sabemos lo que está ocurriendo al otro lado del continente. Sabemos lo que está ocurriendo en las grandes ciudades del mundo, pero no sabemos lo que está ocurriendo en nuestra casa. No sabemos lo que está ocurriendo con la persona que comparte nuestra habitación, que comparte nuestra mesa, que comparte nuestro techo. Y aquí es importante, Juan David, queridos televidentes, resaltar el tema del diálogo. ¿Cómo estamos viviendo esa comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con las personas más cercanas? Muchas veces desconocemos todas las dificultades, todas las situaciones, las tristezas o las alegrías que pueda tener aquella persona cercana a nosotros. Muchas veces como padres de familia pensamos que porque pagamos arriendo, porque llevamos el mercado, porque pagamos los servicios, estamos haciendo lo suficiente. No, aquí hay algo importante y es que cada uno de nuestros integrantes en nuestra familia nos sintamos verdaderamente amados. Amados por nuestros familiares, por nuestros amigos, pero también lo más importante, sentirnos amados por Dios. Nuestra vida y nuestra existencia tiene que ser construida sobre una roca. Tenemos que construir nuestra vida sobre ideales grandes. No podemos entonces centrar todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas o nuestras razones de vida en una persona, en una propiedad, en un negocio. No, toda nuestra razón de ser debe estar centrada en Jesucristo, nuestro único dueño, nuestro único Señor y Salvador de nuestra propia vida. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo y se siente amado o amada por Él, pues sin duda respetará y valorará su vida y la cuidará y la conservará como un regalo de Dios. La invitación, queridos televidentes, entonces, es a que miremos cómo estamos viviendo esas relaciones afectivas con nuestros familiares, con nuestros amigos, y a que cada uno de nosotros nos sintamos amados por Dios. Somos obra de sus manos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos valorar y respetar nuestra vida, y no creer únicamente de que el suicidio es tomar un arma y dispararnos, no. Muchas veces cometemos también acciones indirectas que de alguna u otra forma están atentando contra nuestra propia vida. Por ejemplo, el exceso de trabajo, el exceso de ejercicio, de alguna práctica deportiva. Muchas veces cómo nos descuidamos y cómo no cuidamos una pequeña gripa, por insignificante que pueda parecer. Muchas veces frente a un dolor o a una enfermedad no visitamos al médico porque creemos que es algo normal.
pues allí, queridos televidentes, estamos descuidando nuestra vida y de alguna forma indirecta estamos también haciendo parte de, podríamos llamarlo, de un suicidio indirecto. Sí, es Pablo. Como conclusión también podríamos decir y reflexionar sobre nuestra propia vida y el testimonio que estamos dando nosotros como católicos, como cristianos, en nuestra experiencia con Jesús. Somos responsables como cristianos de la experiencia de Cristo que puedan tener las otras personas, y más cuando están en este tipo de situaciones o realidades en las que se están encontrando y sintiendo solos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como cristianos, nosotros que hemos tenido una experiencia con Jesús, pues ir y llevar esta misma experiencia de Jesús a todas aquellas personas que aún no la han tenido, a todas aquellas personas que sienten este vacío amoroso, y es responsabilidad y deber de nosotros ir y llevar el amor y la misericordia que nosotros ya hemos experimentado de parte del Señor. No podemos quedarnos con una mera experiencia del Señor personal, interna, íntima y ya. No. La experiencia con el Señor debe llevarnos y debe movernos a anunciarlo y a llevarlo a Él, a todas aquellas personas que también lo están necesitando, y con mucha más razón hoy en día, donde vemos que muchas personas están sintiendo en su vida un gran vacío precisamente por la falta de Dios. Entonces el llamado también hoy es a que nosotros como cristianos anunciemos a Jesús, lo llevemos a todas aquellas personas que lo necesitan y que aún no lo han vivido personalmente. Bien, queridos televidentes, esperamos que el programa que preparamos para ustedes haya sido de su agrado. Esperamos que la semilla del Evangelio que hemos sembrado a lo largo de este programa pues haya llegado a cada uno de ustedes. Les doy un dato estadístico para finalizar. En el rato que usted estuvo sentado frente a la pantalla de su televisor viendo este programa, 120 personas han muerto porque se han suicidado en diferentes lugares del mundo, según la estadística de la Organización Mundial de la Salud. Cabe entonces respondernos qué estamos haciendo nosotros para defender la vida. Queridos televidentes, les deseamos una feliz y bendecida semana en el Señor. Nos encomendamos en cada una de sus oraciones, y si tiene alguna necesidad particular puede escribirnos al correo que está pasando en pantalla. Durante toda la semana vamos a estar orando por usted y por esa intención que usted tenga. Les deseamos una feliz semana, que Dios les bendiga.